¿Puede una trepanación expandir la conciencia o mejorar la función cerebral? ¿Qué pasa en realidad? Esto y más en Gatorama. A Hole in the Head, o literalmente Un agujero en la cabeza, es un viejo documental, de 1998, que presenta a un grupo de personas que comparten la creencia de que una trepanación craneal voluntaria mejora las habilidades cognitivas y expande la conciencia. He visto referencias a este documental en varios videos en YouTube, ya que incluye escenas de una autotrepanación, parte de un filme artístico llamado Un latido en el cerebro, realizado por Amanda Fielding, de quien hablaremos más adelante. Y esta atención sensacionalista es la que más recibe este tipo de práctica. El grupo de personas involucradas en este documental apareció en la prensa amarillista de Inglaterra en varias ocasiones. Pero aquí analizaremos el procedimiento, los efectos que sus practicantes aseguran que tiene y lo que pasaría en realidad en base a la fisiología del cerebro. Primero que nada, la trepanación es un procedimiento antiguo, realizado en todo el mundo, en Europa más comúnmente asociado con la liberación de espíritus malignos, un sinónimo de locura, y esto también se ve en pinturas de la Edad Media, como la extracción de la piedra de la locura de Bosch, dándole forma material a la enfermedad mental. Pero en otros lugares del mundo se utilizaba para otros males, como dolores de cabeza o tumores cerebrales. En el documental se presenta un ejemplo más moderno donde un médico tradicional de Kenia realiza una trepanación. En la medicina moderna, la trepanación es un procedimiento común, hasta indispensable para la neurocirugía, pues permite acceso al cerebro. Bart Hughes es quien, según el documental, fue el pionero en las trepanaciones voluntarias, siendo el primero en realizarse una. Estudió medicina en Holanda, pero no se le otorgó una licencia, de acuerdo a él mismo, por sus estudios experimentales con marihuana a principios de los 60. Este efecto de la trepanación lo relacionaba primero con el yoga, con el desbloqueo de la conciencia, algo que llaman despertar kundalini, una forma de energía primordial que se localiza en la base de la columna vertebral, pero de acuerdo a Hughes, se encuentra en la nuca, se relaciona con la apertura del tercer ojo y su efecto es iluminación y éxtasis. Es similar al efecto de las llamadas psicovitaminas, es decir, drogas, entre comillas, no tóxicas, como el LSD y la marihuana. Hughes finalmente se trepó en el hueso frontal en 1965 y publicó un libro en 1971 llamado Trepanación, la cura de la psicosis. Pero el principio fisiológico de los beneficios de la trepanación, de acuerdo a Hughes, es el aumento del flujo sanguíneo cerebral, es decir, la cantidad de sangre que llega al cerebro. Esto lo basa en la observación de que la fontanela que los bebés tienen naturalmente pulsa con los latidos cardíacos. Esto permite que las membranas que recubren el cerebro se expandan y así la llamada presión pulsar intracraneal o volumen venoso cerebral aumentan, incrementando también las habilidades cognitivas, la conciencia y dando una sensación de bienestar similar a la de las mencionadas psicovitaminas. De acuerdo a la estimación de Hughes, la marihuana tendría un efecto de 60 y la trepanación de 30. Pero nótese que todos estos efectos son subjetivos y los trepanados no tienen pruebas comparativas ni controles o algo por el estilo. También en el documental se detalla el procedimiento para realizarse una trepanación. Primero, el área a trepanar debe estar libre de cabello, por lo que se debe recortar y o fijar o recoger, porque la esterilidad es el factor más importante. Luego, se hace una incisión en forma de T sobre la piel, de tal forma que la piel se abra por sí misma. Se prefiere elegir un área sobre la línea media del cráneo, ya que hay menos flujo sanguíneo y también menos riesgo de dañar un músculo y tener más sangrado. Luego se jala la piel para descubrir el cráneo. Para la trepanación misma hay dos técnicas, una usando un taladro eléctrico y otra usando un taladro manual. La idea es perforar solo el hueso, teniendo en cuenta que tiene una placa externa y una interna, y la parte central es porosa, y no ofrecerá resistencia. Dicen en el documental que la broca usada no dañará el tejido cerebral, aunque se pase del hueso. Al final habrá que detener el sangrado y vendar la herida, pero esto no se menciona abiertamente. Ahora tenemos una idea de lo que exactamente pasa durante el procedimiento y así podemos analizar sus efectos reales. Para empezar, el cerebro es un órgano muy susceptible a la privación de oxígeno y que además consume mucha energía, entiéndase glucosa, por lo que debe mantener un flujo sanguíneo constante, que en parte depende del corazón y las arterias que lo llevan.
Entre el cerebro y el cráneo hay otras capas de tejido llamadas meninges, que son el aracnoides, la pia madre y la dura madre. Esta última está en contacto directo con la parte interna del cráneo y además contiene los senos venosos, es decir, las venas que recogen la sangre y la regresan al resto del cuerpo. Y como sabemos, las venas no pulsan. Además, hay un líquido llamado cefalorraquídeo, que entre otras cosas amortigua golpes del cerebro con el interior del cráneo. Y es un líquido que está en constante recambio, se absorbe y se produce para mantenerlo en equilibrio. Todas estas cosas, el flujo sanguíneo y la cantidad de líquido cefalorraquídeo, tienen que ver con la presión intracraneal. El cráneo limita la expansión del cerebro, pero no tiene que ver directamente con el flujo sanguíneo. Además, no hay una relación directa entre la cantidad de sangre y la función del cerebro, es decir, más sangre en el cerebro no quiere decir, por ejemplo, mejor memoria. Entonces, ¿qué pasará en realidad? Simplemente se perfora el hueso y ya. Al no afectar la dura madre, no hay cambios en el líquido cefalorraquídeo, ni en el flujo sanguíneo. En caso de perforar las meninges, podría haber salida de líquido cefalorraquídeo, seguramente una infección, sangrado al dañar un seno venoso, y también daño directo a la masa cerebral. Posteriormente, el hueso sana. No queda igual de rígido, pero al menos el orificio interno se tapa. También hay que tomar en cuenta los dolores de cabeza y molestias relacionados con la sanación, y el constante gran riesgo de infección, en especial si el procedimiento se hace sin ayuda. Los efectos subjetivos que describen los trepanados pueden relacionarse con la liberación del estrés una vez que un procedimiento de tal magnitud está finalizado, y también las endorfinas relacionadas. Otra cosa es el efecto placebo derivado de la creencia en sus efectos benéficos, porque solo alguien con una creencia firme en esto se sometería a una trepanación. Además, en el documental queda claro que las personas entrevistadas idealizan y adoran a Hughes como si fuera un gurú. When I met him, I mean, the first thing that struck me about him was, well, he's the sanest man I've ever met. Very impressed with Bart. He's a genius, and he's actually the only genius I know. Very interesting to listen to on almost any scientific, biological subject. Lo que también incrementa estos efectos subjetivos. Tanto así que Amanda Fielding, la artista de la que hablamos al principio, se lanzó como candidata para ser miembro de la Cámara de los Comunes por el distrito de Chelsea en 1979. Uno de sus objetivos era popularizar la trepanación e incluirla como un procedimiento común, realizable. Sus promocionales decían "Trepanation for the National Health", y para sorpresa de nadie recibió 46 votos. Espero que quede claro que no estoy de acuerdo con este tipo de procedimientos y que no recomiendo en lo absoluto su realización, pero el documental ofrece una visión interesante sobre el sistema de creencias y justificaciones de sus practicantes. Actualmente, el documental se puede ver en su totalidad en YouTube. Dejaré el link en la descripción. Para finalizar, los dejo con el remix techno que se presenta durante los créditos, que incluye frases de la película. The operation